En este video se usará la integral para calcular el volumen de un sólido de revolución al rotar la región acotada por la gráfica de una función alrededor de un eje dado. Suponiendo que se tiene la gráfica de una función, se identifica el intervalo de definición como el intervalo de A a B y entonces la región acotada por la gráfica de f de x y las rectas x igual a A y x igual a B será la región que se hará rotar sobre un eje. En este caso se va a rotar alrededor del eje Y. Tomamos una partición, vamos a decir la yésima partición. Para el extremo izquierdo de la yésima partición formamos un cilindro alrededor del eje de rotación y lo mismo hacemos para el lado derecho de la yésima partición. Y si restamos el volumen del cilindro interno al volumen del cilindro externo, entonces tenemos una cáscara cilíndrica. El volumen de esta cáscara cilíndrica entonces será el volumen del cilindro externo menos el volumen del cilindro interno. El volumen de un cilindro es pi radio al cuadrado largo del cilindro, y el volumen del cilindro externo entonces será el radio externo. Este radio es este, y el volumen del cilindro interno será pi radio interno del cascarón al cuadrado, longitud del cilindro, donde el radio interno es el radio del cilindro interior. Esta expresión la podemos escribir como pi, la diferencia de los cuadrados de los radios externo e interno, y la longitud del cilindro. Factorizando la diferencia de cuadrados como radio externo más radio interno, que multiplica a radio externo menos radio interno, altura del cilindro. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. La suma de los radios lo dividimos por 2, y esto es el radio medio de la cáscara cilíndrica, que en este caso será este. Por lo que la expresión la multiplicamos por 2. Y la diferencia del radio externo al radio interno es el ancho de la partición, es decir, es delta X. Y la altura del cilindro. Esto es entonces 2pi radio medio delta X h. El radio medio es la variable en el eje horizontal, es decir, el radio medio es X. La altura del cilindro o el ancho del cilindro es una función del radio del cilindro. Entonces, h es una función del eje de X y el ancho de la cáscara cilíndrica. Ese es el volumen de la yésima partición, por lo que el volumen de todo el sólido generado al rotar la región acotada es la suma de los volúmenes generados por las particiones. Esto es la suma de 2pi x promedio, la función evaluada, delta x. Y si el número de particiones lo hacemos tender a infinito,
entonces se tiene el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de igual 1 hasta n de 2pi x promedio, la función evaluada, x promedio, delta x. Y esta expresión es la definición de la integral de a a b de 2pi x f de x dx. Y esta es la fórmula para calcular mediante una integral el volumen del sólido de revolución generado al rotar la región acotada por la función y las rectas alrededor del eje Y. Como primer ejemplo, calcularemos el volumen del sólido de revolución generado al rotar la región acotada o la gráfica de las funciones y igual a e a la menos x cuadrada, las rectas y igual a 0, x igual a 0 y x igual a 1 alrededor del eje Y. Graficando estas funciones, se tiene que la gráfica de y igual a e a la menos x cuadrada es la campana, y igual a 0 es el eje x igual a 0 es el eje y x igual a 1 es la recta vertical que pasa por 1. Por lo que esta es la región que se hará rotar alrededor del eje Y. El intervalo de definición es pues el intervalo cerrado de 0 a 1, y tomando una partición dentro del intervalo de definición, el cascarón cilíndrico que se genera es este. Donde esto es la recta x igual a 1, esta es la función e a la menos x cuadrada, y los ejes x y y forman la región que se rotará. Utilizando entonces la integral para calcular el volumen mediante el método de cascarones cilíndricos, esto es, el volumen es igual a la integral de a a b de 2pi x f de x dx. Sustituyendo los límites de integración y la función, la integral es la integral de 0 a 1 de 2pi x e a la menos x cuadrada dx. Esta integral no se puede integrar directamente, pero se puede hacer un cambio de variables con u igual a menos x cuadrada. Du será entonces menos 2x dx, con lo que x dx que aparece en el integrando es igual a menos 1/2 de du. Haciendo la sustitución, entonces tenemos 2pi, la integral de menos 1/2 de e a la u y de u. En este ejemplo no haremos el cambio para los límites de integración, ya que regresaremos a la variable original y ahí usaremos los límites originales. Esto es entonces 2 con 1/2 se cancela, queda menos pi fuera de la integral, y la integral es la integral de e a la u. Esta integral es directa. Una vez resuelta la integral, se regresa a la variable original, y esto es entonces menos pi e a la menos x cuadrada. Ahora sí, los límites de integración originales de 0 a 1, evaluando en el límite superior, esto es e a la menos 1, menos, evaluando en el límite inferior, esto es 1, por lo que el resultado es pi, que multiplica a 1 menos la exponencial
exponencial a la menos 1. Y este es el volumen del sólido de revolución generado al rotar la región acotada por las funciones alrededor del eje Y. Como segundo ejemplo, obtendremos el volumen del sólido de revolución generado al rotar la región acotada por la gráfica de Y igual a X a la 3 medios, la recta X igual a 0 y la recta Y igual a 8 alrededor del eje X. Del esquema en la parte derecha tenemos la gráfica de la función Y igual a X a la 3 medios, la recta X igual a 0, que es el eje Y la recta Y igual a 8, que es horizontal. Entonces, esta es la región que se va a rotar para generar el sólido de revolución. Dado que la región se hará rotar respecto al eje X, entonces conviene integrar respecto al eje Y, por lo que la partición la realizamos respecto al eje Y. Y aquí tenemos un delta Y que es el ancho de la partición. Entonces, el cilindro generado al rotar la partición alrededor del eje X será este. Y tenemos la cáscara cilíndrica. Como se va a integrar respecto al eje Y, entonces debemos invertir la función, por lo que de aquí tenemos que G de Y es igual a Y a la 2 tercios. Usando la fórmula para el volumen por el método de cáscaras cilíndricas, el volumen es igual a 2pi, la integral de C a D, de Y, G de Y y el diferencial. Sustituyendo los límites de integración, que son 0 y 8, y sustituyendo la función, que es Y a la 2 tercios, el volumen es igual a 2pi, la integral de 0 a 8, de Y a la 2 tercios, de Y. Simplificando el integrando, el volumen es igual a 2pi, la integral de 0 a 8, de Y a la 5 tercios. Y esta integral es directa, por lo cual el volumen es igual a 2pi, sumamos 1 al exponente, entonces tenemos Y a la 8 tercios y dividimos por el exponente aumentado en 1, evaluado de 0 a 8. Al simplificar esta expresión, entonces se tiene 3pi en 4 de Y a la 8 tercios, evaluado de 0 a 8. Evaluando en el límite superior, es 8 a la 8 tercios. Raíz cúbica de 8 es 2, y 2 a la 8 es 256, menos la evaluación en el límite inferior, 0 a la 8 tercios es 0. Y simplificando esta expresión, se tiene que el volumen del sólido de revolución generado al rotar la región alrededor del eje X es igual a 192 pi.